dirigiéndose a las esposas, el doctor Julio Jiménez concluirá con esta parte del estudio dedicada al matrimonio. Dios nos ha dejado un principio para que nosotras las esposas sigamos, la sujeción. Obedeciendo este principio y con la ayuda de Dios, haremos una realidad este plan divino, el hogar, una sucursal del cielo en la tierra. Aquí les dejo con Julio. Y en esta mañana, hermanos, después de hacer este pequeño repaso, vamos a hablar a las mujeres. La semana pasada estuvimos hablando lo concerniente a los esposos. Ahora vamos a hablar lo concerniente a las esposas. Y el versículo 22 del capítulo 5, el apóstol Pablo nos dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. A ver, yo no escucho. A ver, la semana pasada escuchaba bastante, había una bulla tremenda aquí. Ahora no estoy escuchando nada. A ver, el versículo 22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Miren, hermanos, es muy importante, es bien interesante ver que a la esposa no se le ordena. El apóstol o Dios no le está ordenando a la esposa demandar amor de parte del esposo. Eso no está diciendo, sino que directamente está diciendo: ¿saben qué? Ustedes deben de sujetarse a sus esposos. Yo creo que esta palabra sujeción y sumisión ha sido muy mal entendida, hermanos, muy mal aplicada y muchas veces muy abusada. Y quizás eso, hermanos, ha creado una barrera entre la mujer y el hombre. La palabra de Dios dice, el Señor Jesucristo lo mencionó: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Hermanos, y esta mañana espero que a través de este estudio de la palabra de Dios, que no estén pensando, hermanos, que Julio está hablando, sino que es Dios hablando a través de este siervo. Que podamos, hermanos, tener un corazón sensible, que podamos pedir al Espíritu Santo, hermanos, que pueda abrir la luz de nuestro entendimiento para poder comprender esta verdad tan grande, tan hermosa, muchas veces mal entendida, mal aplicada y abusada. Pero esperamos que Dios nos ayude, hermanos, para poder sacar provecho de ella esta mañana. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu amor. Te damos gracias, Señor, porque tú eres nuestro Padre. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, porque tu palabra, Señor, es la fuente de vida y fuente de transformación. Te damos gracias, Señor, por este libro, especialmente el capítulo 5 de Efesios, Señor. Y te rogamos que esta mañana tu Santo Espíritu, Señor, pueda ayudarnos a poder ver, entender, Señor, que podamos aplicar esta gran verdad que es la sumisión, Señor. Que a través de ella, igual que el amor, Señor, nosotros vamos a poder, Señor, con la ayuda tuya, con la ayuda de tu Santo Espíritu, Señor, edificar, levantar, restaurar, Señor, nuestros hogares y hacer de ellos, Señor, una sucursal del cielo aquí en la tierra para tu gloria. Te pedimos esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. La palabra sujeción, sumisión produce un poquito de pánico en las mujeres, pero vamos a ver, antes de poder ir tocando este tema, quisiera, hermanos, llevarles a hacer un pequeño contexto histórico, una revisión histórica, porque ha habido mucha mala enseñanza, hermanos, sobre este tema, especialmente Satanás a través del feminismo, ¿no? de esta liberación de las mujeres, hermanos, ha creado una confusión tremenda y ha hecho pensar a las mujeres que es el Evangelio de Cristo el que ha puesto esta situación de la mujer, ¿no?, en esta condición. Pero vamos a ver, hermanos, que después de muchos siglos de enseñanza, pero muy poco, hermanos, apreciamos la naturaleza revolucionaria que el apóstol Pablo, hermanos, estaba aquí escribiendo, inspirado por el Espíritu Santo, hermanos, donde establecía los principios que van a regir
en nuestro hogar. Hermanos, mire esa palabra revolucionaria. Nos gusta la palabra revolucionaria, ¿no? Porque nos habla de cambio, ¿verdad? Y eso nos quiere decir que algo diferente estaba pasando, hermanos, antes que el apóstol Pablo, o cuando el apóstol Pablo, hermanos, estaba escribiendo estos versículos. Entre los judíos de esos días, hermanos, así como entre los romanos y los griegos, las mujeres eran vistas como ciudadanas de segunda clase. Hermanos, muy pocas de ellas tenían, por decir, algún derecho. Quizás no tenían ningún derecho. Se dice, hermanos, que un judío piadoso, que un judío hombre, todos los días, hermanos, él oraba a Dios de esta manera. Decía: gracias, Padre Celestial, porque no me hiciste un gentil, o no me hiciste un esclavo, o no me hiciste una mujer. Imagínense, hermanos, ustedes. Eso nos da una idea, hermanos, cuál era la situación social, la condición social de la mujer dentro de este pueblo de los judíos. Entre los judíos, hermanos, una mujer no era una persona, sino una cosa. Ella no tenía, hermanos, derechos legales. Ella era una posesión de su esposo. El esposo podía hacer cualquier cosa, hermanos, con ella. Y la situación, hermanos, dentro de la sociedad, hermanos, griega era aún peor, mucho peor. Había mujeres para todo. Los hombres tenían mujeres especiales para poder obtener el placer. Ustedes ya se imaginan qué personas eran prostitutas. Tenían, aparte de esas prostitutas, tenían, hermanos, concubinas para cohabitar todos los días. Y por tercero, tenían a sus esposas. Y la razón por qué tenían sus esposas era para que ellas pudieran darles hijos legítimos y para que ellos puedan ser esas guardianes fieles, hermanos, de los asuntos domésticos del hogar. Imagínense, hermanos, cuál era la situación de la mujer. Y, hermanos, la esposa vivió entre los griegos, hermanos, una vida aislada. Prácticamente ella estaba en una celda dorada. Era un trofeo del esposo. Ella no podía salir a ningún lado. A ningún lado. Los griegos, ellos, hermanos, tenían una buena guardiana en la casa. Tenía alguien que hiciera las cosas, que guardara todo, que le diera hijos legítimos, pero esa relación íntima de gozar la tenían en otros lugares. Y en el pueblo, hermanos, en el imperio romano aún era peor. Séneca, un filósofo romano, hermanos, decía que las mujeres se casaban para ser divorciadas y se divorciaban para ser tomadas en casamiento. No existía, hermanos, fidelidad matrimonial. La mujer era usada como un objeto para obtener, hermanos, placer solamente. Hermanos, si nosotros, especialmente las mujeres, si nosotros, hermanos, ponemos atención a todo esto que hemos estado hablando, podemos darle gracias a Dios por su evangelio, por el cristianismo, hermanos, porque sin ninguna duda, hermanos, el cristianismo ha traído grandes beneficios, hermanos, al hogar, a nuestros matrimonios y especialmente, hermanos, a nuestras esposas. Las ha elevado, hermanos, a un sitial que la palabra de Dios compara, hermanos, el matrimonio con la relación entre Cristo y su iglesia. Pero antes, hermanos, de hablar realmente qué es lo que es sujeción, vamos a hablar de algunos mitos que quizás las mujeres y los hombres tenemos de qué es lo que significa sujetarse, qué es lo que significa sumisión. Y, hermanos, sujeción no significa superioridad. Sujeción, hermanos, no da la idea de que quién tiene más o quién es de más valor. No da la idea de quién es más inteligente, más talentoso, quién tiene mejores ideas o quién tiene la razón. Tampoco, hermanos, la sujeción da espacio al abuso. No da espacio, hermanos, a la dominación, a la explotación, a la dictadura. Ni mucho menos, hermanos, a la despersonificación y nulidad de la mujer, colocándola solamente como un objeto. Eso no significa, hermanos, sujeción. Pero por otro lado, sujeción tampoco significa, así como yo me sujeto, él también tiene que sujetarse a mí, porque el versículo 21, vean ahí, dice:
someteos unos a otros. Esa es la manera como es que muchas personas, muchas mujeres, ¿no? están pensando y están actuando. Dice, bueno, yo me voy a sujetar a mi esposo, pero él también tiene que sujetarse. Porque aquí en el versículo dice que nosotros debemos de sujetarnos unos a otros. Pero hermanos, mire, el versículo 21, antes de que el apóstol Pablo comience a hablar de una manera específica, hermanos, a los esposos y a las esposas, a los hijos de los padres, a los empleados de los empleadores, hermanos, en el versículo 21 nos habla, hermanos, de un problema grande que había, hermanos, en ese tiempo y en la sociedad, y aún, hermanos, en nuestra sociedad, que es la falta de respeto a la autoridad y al orden. Hermanos, todos los problemas de nuestra sociedad, hermanos, radican ahí. Hay una falta de respeto, hermanos, a la autoridad. Nuestros hijos no nos respetan, no nos quieren respetar. Y nuestros hijos, hermanos, son aquellos elementos ciudadanos que forman parte, hermanos, de la sociedad. ¿Por qué tenemos tanta delincuencia? ¿Por qué tenemos, hermanos, tantos problemas? Este tipo de acontecimientos, hermanos, de horror, de matanza que vemos aún en las escuelas, hermanos. ¿Es por qué? La falta de autoridad. Entonces, hermanos, en el versículo 21 el apóstol Pablo está hablando de una manera general, ¿no? Está hablando así como los hijos tienen que sujetarse a los padres, así como los empleados tienen que sujetarse a los empleadores, deben de sujetarse a las esposas. Es imposible, es irrisorio, hermanos, pensar, si nosotros seguimos este pensamiento, es irrisorio pensar de que un hijo va a demandar que el padre se sujete a él, ¿verdad? Es irrisorio, no entra en nuestra mente. Lo mismo, es irrisorio pensar de que un empleado le va a decir al empleador, ¿sabes qué? Tú tienes que también sujetarse a mí. Y en Hebreos capítulo 13, versículo 17, el autor de los Hebreos nos da otro ejemplo, hermanos, de esto. Hebreos capítulo 13, versículo 17 dice, obedeced a vuestros pastores, y dice, y sujetaos a ellos. La palabra de Dios no está diciendo que el cristiano y el creyente va a demandar sujeción de su líder espiritual. Vemos, hermanos, que hay un orden, y ese orden, hermanos, tenemos que respetarlo. Entonces, hermanos, esa idea de que yo me voy a sujetar a mi esposo, pero él también tiene que sujetarse a mí, no está basado en la palabra de Dios. Pero tampoco, hermanos, sujeción significa que, bueno, me sujeto solo cuando estoy de acuerdo con él, o cuando él toma las decisiones correctas y las lleva a cabo de una manera no perfecta. Muchas personas, muchas mujeres piensan así: yo me voy a sujetar solo cuando yo estoy de acuerdo con él, ¿verdad? Hermanos, nosotros tenemos que recordar que tanto el hombre y la mujer somos perfectos, somos imperfectos, y que tenemos, hermanos, muchas debilidades. Hemos cometido muchos errores en nuestra vida, hermanos. Pero de esos errores, hermanos, hemos aprendido a través de la palabra de Dios y a través de la gracia de Dios. Y por eso, hermanos, es importante que las mujeres, que las esposas, estemos orando a favor de nuestros esposos para que ellos puedan tomar, hermanos, las decisiones correctas, basado en la palabra de Dios, buscando siempre la voluntad de Dios. Entonces, esta idea, hermanos, de que yo me voy a sujetar cuando yo solamente estoy de acuerdo con él, no existe. Es solo, hermanos, cuando no hay acuerdo o cuando no hay consenso, cuando la sumisión se va a aprobar. La sumisión, hermanos, no se va a aprobar o no se va a requerir cuando dos personas están de acuerdo. ¿Qué sujeción va a haber ahí? La sujeción, hermanos, se va a aprobar justamente en esos momentos cuando hay desacuerdo, ¿verdad? ¿Cómo nosotros vamos a poder, hermanos, experimentar la ayuda de Dios, la mano de Dios, el consuelo de Dios, si nosotros no pasamos por estos valles de sombra y de muerte? ¿Cómo nosotros vamos a probar, hermanos, que nosotros estamos agradando a nuestro Dios a través de la sujeción, cuando no tenemos estos momentos difíciles de desacuerdos, de desavenencias, en el cual nosotros tenemos que decir: Señor,
por ti lo hago. Voy a someterme a mi esposo y voy a orar para que él pueda tomar esas decisiones correctas. Pero tampoco, hermanos, sumisión significa que, bueno, voy a someterme a mi esposo, pero siempre y cuando mi esposo haga la voluntad de Dios. ¿Verdad? Muchas veces, hermanos, nosotros sabemos que es tan difícil conocer la voluntad de Dios en las circunstancias que nosotros estamos viviendo. Es muy difícil. En el discipulado estamos estudiando, hermanos, que muchas veces es el Espíritu Santo de Dios que está orando a nuestro favor, buscando la voluntad de Dios para nuestras vidas. Pero ¿sabe una cosa? Muy frecuentemente nuestras esposas conocen más la voluntad de Dios, la encuentran rápidamente. Por eso es que no se sujetan. Muchas veces, no, la voluntad de Dios es esto. Pero no se dan cuenta, hermano, que la voluntad de Dios es que nosotros, las esposas, debemos sujetarnos a nuestros esposos. Entonces, hermanos, después de que nosotros hemos analizado lo que no es sujeción, lo que no significa sujeción, vamos a ver qué es lo que realmente significa sujeción. No se me vayan a poner tristes las mujeres, porque hay un mensaje de Dios tan grande para cada uno de nosotros. Sujeción, hermanos, viene de una palabra griega, de una raíz griega que se escribe upatazo, y viene de dos palabras griegas. Una de ellas es tazo, que significa lo siguiente, dice asignar a alguien para un determinado diligencia o trabajo, o arreglar cosas en un orden. Voy a repetirlo. Significa asignar, destinar a alguien para un determinado trabajo o diligencia, o arreglar en orden ciertas cosas. Y el prefijo, hermanos, upo, significa debajo. Si nosotros usamos estas dos palabras, significa que vamos a ordenarnos, vamos a ponernos, hermanos, debajo de alguien, debajo de la autoridad que ha sido establecida. Quizás, hermanos, para mejor ilustrarlo, vamos a hablar de lo que sucede cuando una persona, hermanos, se une al ejército. Cuando un hombre decide ir al ejército, deja de ser ese individuo y ya no se gobierna a sí mismo, sino que voluntariamente se ordena bajo la autoridad de la institución del ejército, del army, ¿verdad? Lo mismo, hermano, nosotros, los hijos de Dios, llenos del Espíritu Santo, nos ordenamos unos a otros bajo el orden predeterminado por Dios, bajo la autoridad que Dios, hermanos, ha establecido. Esto significa entonces que la esposa reconoce que el esposo tiene la autoridad legítima sobre ella. Así como esa persona va al army, va al ejército y reconoce que el army, que esa institución, tiene toda la autoridad sobre él, lo mismo, la mujer reconoce eso. Número 2, que esa autoridad y orden, hermanos, han sido dados por Dios, y eso lo hemos visto en la palabra de Dios. De la misma manera, la persona que va al army, él reconoce que esa autoridad que esta institución tiene, se la ha dado ¿quién? La nación, el Estado, ¿verdad? Número 3, que la esposa voluntariamente, miren, hermanos, la sumisión no es algo pasivo, sino es algo, hermanos, activo. La esposa voluntariamente, hermanos, reconociendo sus virtudes, reconociendo lo que es ella, sus habilidades y, por supuesto, hermanos, sus defectos, se ordena, se pone debajo de esa autoridad. Igual que la persona que va al army. Cuando uno va al army, hermanos, uno conoce cuáles son sus habilidades, ¿no? Y de esa manera uno se va a ubicar en diferentes áreas dentro del army. Pero también uno conoce sus debilidades, que tiene que ir mejorando. Y número 4, hermanos, con el objetivo de poder complementar. Esto lo hace la esposa para poder, hermanos, complementar al esposo. Que por supuesto, hermanos, el esposo también tiene virtudes, habilidades, debilidades, hermanos, y defectos. Y así poder formar, hermanos, una institución, esta institución que es conocida como el matrimonio. Ella deja de actuar individualmente, así como la persona, hermanos, que va al army, ya no es él,
sino que tiene que actuar en función, hermanos, a la institución. La mujer deja de actuar individualmente para actuar como un equipo, bajo la autoridad, hermanos, y el liderazgo de su esposo. Hermanos, es algo tan bueno y tan tremendo lo que significa, hermanos, sumisión, que prácticamente resume, hermanos, el propósito por qué Dios creó a la mujer. Cuando Adán fue creado, estaba en el huerto del Edén, estudiamos la semana pasada que Dios estaba mirando y encontró que todos los animales tenían ayuda, pero menos ¿quién? Menos el hombre, menos Adán. Entonces dice la palabra de Dios que Él hizo a la mujer de su costilla, para que sea ¿qué? La ayuda idónea, para que ella pudiera complementar, hermanos, al hombre, para que así como el hombre que se va y se une, hermanos, al army, al ejército, y dice, bueno, yo tengo estas cualidades, yo tengo esto que puedo aportar el army. La mujer también dice así, yo tengo estas cualidades, Dios me ha creado con todas estas virtudes. Voy a fortalecer, voy a complementar las habilidades y las virtudes de este hombre, y aún sus defectos y sus debilidades voy a disminuirlas. Esa es la idea, ese es el resumen de lo que significa, hermanos, sumisión o sujeción. Pero hay una cosa, hermanos, que quisiera que la palabra de Dios, hermanos, nos enseñe, de que el mandamiento está ahí. El mandamiento, igual que se le pide al hombre de amar a la mujer como a sí mismo, hermanos, son mandamientos fuertes, difíciles de llevar a cabo. Por eso es que yo dije que el fundamento, hermanos, para poder construir, hermanos, nuestros hogares, es justamente la ayuda del Espíritu Santo de Dios. Se necesita, hermanos, estar controlados, llenos del Espíritu de Dios, hermanos, para poder dejar nuestra naturaleza. Porque nuestra naturaleza, hermanos, es en el hombre, hermanos, es el egoísmo. Yo quiero hacer las cosas por mí mismo. Y la mujer, la naturaleza de la mujer siempre, hermanos, hay una tendencia a rechazar el orden y la autoridad establecida por Dios. Hermanos, necesitamos la ayuda del Espíritu Santo de Dios. Pero hay algo hermoso, hermanos, que nos va a ayudar a las mujeres, nos va a motivar a nosotros a poder cumplir, llevar a cabo, hermanos, este mandamiento. Y eso lo encontramos, hermanos, en el versículo 22, capítulo 5, versículo 22 de Efesios. Dice así la palabra de Dios, dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Dice, ¿cómo? Como al Señor. Y ahí, hermanos, ahí está la clave. Ahí está la motivación que debe llevarnos, hermanos, a nosotros a poder obedecer, a poder sujetarnos, hermanos, a poder ser sumisos, hermanas, a nuestros esposos. La verdadera motivación, hermanos, debe ser el poder, hermanos, a través de la obediencia, de la sujeción, poder producir gozo, poder producir, hermanos, complacencia en nuestro Dios. Hay una misión, hermanos, para el matrimonio cristiano, y esa misión, hermanos, es obedecer, honrar y glorificar el nombre de Dios. Cuando la esposa determina voluntariamente, hermanos, ordenarse y ponerse, hermanos, bajo de esa misión, ¿sabe lo que está haciendo? Está llevando a cabo el sueño de Dios, la misión que Dios nos ha dado. Y eso, hermanos, nos debe de producir gozo y alegría, porque sabemos, hermanos, que estamos produciendo gozo y complacencia en nuestro Dios. Estamos llevando a cabo, hermanos, ese plan divino que Dios tiene para cada uno de nosotros. El versículo 22, el apóstol Pablo es como que dijera lo siguiente: esposas, someteos a sus esposos como parte de vuestra obligación al Señor, porque esto es una expresión de vuestro sometimiento al Señor. Esto es parte de la conducta como cristiana de la mujer. Esto es como parte, hermanos, del discipulado de la mujer. Esta es la misión que la mujer tiene, hermanos, ser esa parte que complemente al hombre para poder llevar a cabo, hermanos, de la misión que Dios nos ha dado, para que el nombre de Dios sea honrado y glorificado. Cuando la esposa, hermanos, no se somete a su esposo, no solo, hermanos, está fallando como esposa,
sino que también como una seguidora del Señor Jesucristo. Esto no tiene nada que ver con el esposo. ¿Quién es el esposo? Esto tiene que ver, hermanos, cómo estamos nosotros viviendo de tal manera que estemos honrando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, jovencitas, si hay alguna jovencita por aquí, es muy importante. O personas que todavía no tienen esposo, es muy importante, hermanos o hermanas, que en vez de estar buscando a la persona, al hombre más atractivo, al más cool, al que tiene más dinero, al más inteligente, al más romántico, al que habla más bonito, debemos estar buscando, hermanos, a aquella persona que pueda usted, hermano, respetar. Aquella persona, hermanos, que sea un buen creyente, no solamente un creyente común y corriente, sino un creyente, hermanos, que esté viviendo de tal manera que esté expresando el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Y una cosa muy importante, hermanos, que nos va a ayudar en este proceso es el tiempo. A través del tiempo, hermanos, nosotros nos vamos a conocer. Las personas nos vamos a revelar. Así que esas jovencitas, en lugar de estar mirando caras bonitas, estemos mirando el corazón. ¿Dónde está el corazón de ese joven? Si tú quieres agradar a Jesús, si tú quieres honrarlo, si quieres que su nombre sea alabado, entonces sométete a tu esposo. No hay otra mayor motivación, hermanos, para poder que obedecer este mandamiento, hermanos, que nosotros podamos producir gozo y complacencia en nuestro Señor Jesucristo, obedeciendo a nuestros esposos. Pero, hermanos, hay algunas razones también que el apóstol Pablo nos habla de por qué es que las esposas deben de estar obedeciendo a sus esposos. El versículo 22 dice, las casadas estén sujetas a sus esposos, sus maridos. La primera razón, hermanos, es obediencia. Y esto, hermanos, está bien claro. La palabra aquí, estén, es un comando. Es algo que nosotros tenemos que obedecer. Y la primera razón, hermano, por qué que las esposas deben estar sujetas a sus esposos, es porque es un mandamiento de Dios que tenemos que obedecerlo. Pero hay otra razón, hermanos, el versículo 23 dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Y nosotros, hermanos, leímos ya en 1 Corintios, capítulo 13, capítulo 11, versículo 3, esta gran verdad, este gran principio que el apóstol Pablo mencionó a estos hermanos. Dice, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. La segunda razón, hermanos, ¿por qué? Porque hay un orden, hay una autoridad establecida por Dios. Dios creó a Adán primero y luego a la mujer. Dios, hermanos, le dio la responsabilidad al hombre, a Adán, sobre su esposa, Eva. La igualdad de valores no es lo mismo que igualdad de roles. Dios ha creado un rol para la mujer que es diferente al rol del esposo. La mujer, hermanos, es diferente del hombre y ella ha sido creada, hermanos, para ayuda idónea, para que pueda complementar a su esposo. Dios ha puesto al hombre en liderazgo y autoridad, hermanos, sobre la esposa. El hombre es llamado a tomar la iniciativa y el liderazgo en el hogar. Es el que últimamente, hermanos, va a tomar las decisiones. Por supuesto, escuchen bien, por supuesto, después de escuchar el consejo de la esposa. Pero él, hermanos, es el que últimamente va a tomar esas decisiones en el hogar. Hay muchas decisiones, hermanos, que son muy difíciles de tomar. Y hay decisiones que hemos tomado y que se deben de tomar aún, aunque no nos gusta, tenemos que tomarlas. Porque de esa manera, hermanos, vamos a tener que edificar nuestros hogares, hermanos, y glorificar el nombre de Dios. Cuán importante, hermanos, es que las esposas estemos orando por los esposos. Imagínense la responsabilidad tan grande que el esposo tiene, hermanos. A veces entramos, hermanos, en confusión, en pleito, en discusión, pero no nos damos cuenta que las esposas prácticamente Dios las ha librado de semejante responsabilidad.
el día que estemos frente a frente a nuestro Salvador, Él a los esposos nos va a demandar lo que nosotros hicimos con nuestras esposas, con nuestros hijos y con nuestro hogar. Por eso, hermanos, en lugar de estar discutiendo y peleando, hermanos, estemos orando por nuestros esposos para que ellos puedan tener, hermanos, sabiduría de Dios, para que ellos puedan, hermanos, tomar las decisiones que son correctas para nuestras vidas, para nuestros hogares, para nuestros hijos. Pero hay otra razón en el versículo 24. Versículo 24 dice: así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén sujetos, dice, a sus maridos en todo. Ahí se escuchó bastante fuerte, dicen, en todo, ¿verdad? Y hermanos, la tercera, hermano, razón por qué que las esposas deben de sujetarse a los esposos es porque por esta relación que existe entre el esposo y la esposa, que es el modelo de la unión de nuestro Señor Jesucristo con su iglesia. La iglesia, hermanos, debe obediencia y está sujeta a Cristo, ¿verdad? ¿Es verdad? ¿Lo creemos? De esa manera. Entonces, de la misma manera, si creemos, hermanos, que la iglesia, que nosotros estamos, hermanos, sujetos en obediencia y en sujeción a nuestro Señor Jesucristo, la palabra de Dios nos dice que las esposas, siguiendo ese modelo, tienen que estar sujetas a sus esposos, Pero, hermanos, a nadie, a ninguno de nosotros, como parte de la iglesia del Señor Jesús, se nos ha venido la idea de, pues, ¿a quién de nosotros, hermanos, le ha venido eso en su mente? Es algo que ni siquiera existe, ¿verdad? De la misma manera, hermanos, las esposas, estemos pensando muy bien. Así como la iglesia obedece y se sujeta a nuestro Señor Jesucristo, yo voy a obedecer y me voy a sujetar a mi esposo. Pero ahora, los hombres, recordemos esto, que la autoridad, hermanos, de Cristo que ejerce sobre la iglesia no es para destrucción, ¿verdad? Sino para edificación, para santificación y para preservación. De la misma manera, hermanos, nosotros, los hombres, cuando estamos ejerciendo esa autoridad, cuando estamos, hermanos, nosotros ejerciendo ese liderazgo, nunca nos olvidemos que la autoridad que Dios nos ha dado sobre nuestras esposas, sobre nuestro hogar, sobre nuestros hijos, debe ser esa misma razón por la que el Señor Jesucristo lo demostró con su iglesia, para edificación, para santificación y para preservación. Ahora, alguien mencionó en todo, ¿verdad? Siempre se dice, al menos en medicina, que todo, no existe el todo, ¿verdad? Excepto el amor que nosotros podamos tener y la obediencia que nosotros tenemos a nuestro Dios. Pero hay ciertas cosas, hermanos, dentro del matrimonio, que nosotros no podemos aplicarle esta palabra en todo. Y los límites de esto, hermanos, de este todo, es cuando nosotros vemos, las esposas ven, que el esposo está induciendo a la esposa a cometer un pecado. Cuando usted, hermanas, está viendo eso, usted está libre de este mandamiento. Dice la palabra de Dios que es preferible obedecer y agradar a Dios antes que los hombres. Otras circunstancias, cuando hay situaciones, hermanos, donde la integridad, hermanos, física está en peligro, cuando la integridad emocional está en peligro, o cuando nuestro compañero, hermanos, tiene problemas mentales, y sabemos nosotros. Dios nos manda, hermanos, a estar debajo de este mandamiento en esta situación. Es sabio pedir ayuda. Es sabio, hermanos, reportar estos tipos de casos al médico, a las autoridades, para poder, en este caso, autoridades espirituales en primer lugar, para poder tener cuidado, hermanos, de nuestra integridad física. Pero, hermanos, vamos a ver algunos beneficios que las mujeres, las esposas, hermanos, obtienen cuando ellas comienzan a sujetarse a sus esposos. Y vamos a ver en Primera de Pedro, capítulo 3. Primera de Pedro.
Quizás vamos a abrir ahí. Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 1. Y uno de los primeros beneficios, hermanos, que las mujeres, las esposas tienen es lo siguiente. Hay algunos matrimonios que son mixtos, algunas esposas cristianas que no tienen esposos cristianos. Miren uno de los beneficios, hermanos, cuando la esposa se sujeta a su esposo. Dice, el testimonio que ellas puedan dar a sus esposos incrédulos para ganarlos a Cristo al considerar la conducta de ellos. Mira el versículo 1, dice, asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Hermanos, uno de los beneficios cuando la mujer se sujeta a su esposo. Y si el esposo, hermanos, ya se cometió un error, se cometió un pecado de casarse con algún incrédulo, pero dice que si aún en esa circunstancia la esposa se sujeta al esposo, dice que aún sin palabras, solamente por la conducta de ella, hermanos, es probable, es más que seguro, hermanos, que esa persona va a ser ganada a Cristo Jesús por el testimonio de la persona. Pero hay otro beneficio más, y que, hermanos, la sujeción produce una conducta casta y respetuosa en las esposas. Primera de Pedro, ahí mismo, versículo 3, capítulo 3, versículo 2, dice, considerando, dice, vuestra conducta, dice, casta y respetuosa. Dice el versículo 4, o el versículo 3, leámoslo, hermanos, para contexto. Dice, vuestro atavío no sea el externo, está hablando a las esposas, no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interior, el corazón, dice, en el incorruptible ornato de un espíritu, dice, afable y apacible, que es de gran estima delante de Dios. Imagínense, hermanos, las esposas cuando se están sujetando al esposo, están desarrollando, hermanos, un carácter, una conducta, dice que es apacible, que dice que es afable, y que esta conducta, hermanos, que la esposa ejerce debido, hermanos, a la sujeción, dice que es algo de grande estima ante los ojos de Dios, hermanos. Qué gran beneficio. Y el último beneficio, hermanos, es que cuando la esposa se sujeta al esposo, la esposa va a producir, hermanos, va a crear un ambiente apacible, afable, necesario para la edificación dentro del hogar. La esposa, hermanos, que no se sujeta a su esposo, escuchen, una esposa que no se sujeta a su esposo, hermanos, es una mujer que generalmente es alguien que está argumentando, una persona contenciosa, difícil, hermanos, de sobrellevar. Y nadie quiere estar, hermanos, afirmando. Es alguien que está ahí, no se sujeta. El esposo le dice una cosa y está ahí hablando y hablando, argumentando y diciendo esto y fíjense, hermanos, y esto, hermanos, tenemos que saber, las esposas. Miren lo que dicen los proverbios. Es bien interesante que estos proverbios, hermanos, que vamos a leer, hablan directamente a la esposa y no al hombre, no al esposo. Miren lo que dicen. Proverbios capítulo 21, versículo 9. No lo buscan ustedes, yo se los voy a dar el estudio después. Dice, mejor es vivir en un rincón del terrado que con mujer, dice, rencillosa en casa es apaciosa. Versículo 19. Mejor es morar en tierra desierta que con la mujer rencillosa e iracunda. Mejor es estar en un rincón del terrado que con mujer rencillosa en casa espaciosa. Proverbios 27, 15, 16 dice, gotera continua en tiempo de lluvia y la mujer rencillosa son semejantes. Dice, gotera continua en tiempo de lluvia y la mujer rencillosa son semejantes. Pretender contenerla es como frenar el viento. ¿Quién va a frenar el viento, hermanos? Imagínense ustedes lo que la palabra de Dios menciona. Dice, o sujetar el aceite en la mano derecha. ¿Cómo vamos a sujetar, hermanos, el aceite en la mano? Es imposible. Imagínense, hermanos, fíjense cuán importante
cuán importante, hermanos, es nosotros, las mujeres, poder desarrollar, hermanos, esta virtud de podernos sujetarnos a nuestros esposos para poder crear, hermanos, un ambiente hermoso. Por eso es que muchas veces, hermanos, ¿se acuerda que comenzamos el estudio y dijimos, muchas personas no quieren estar en los hogares? No quieren volver a casa, hermanos. Y aquí, Salomón nos habla la razón, hermanos. Por eso, así como me refería a las mujercitas, ahora me voy a dirigir a los jovencitos. Por eso, jovencitos, es muy importante saber a quién estamos buscando como compañera. En lugar de estar buscando las caras bonitas y los cuerpos bonitos, la más popular, debemos estar buscando a alguien que pueda respetarles y alguien que pueda sujetar a ustedes, a una buena creyente, a alguien que esté buscando la voluntad de Dios para su vida. Hermanos, el hogar, la sucursal del cielo aquí en la tierra. Si, hermanos, nosotros obedecemos estos principios divinos, si permitimos que nuestro Dios sea ese arquitecto de nuestros matrimonios, de nuestros hogares, si usamos la palabra de Dios y la ayuda del Espíritu Santo, hermanos, para poder llevar a cabo en obediencia a su palabra estos mandamientos, si tenemos presente, hermanos, y obedecemos este diseño, este orden que Dios puso en nuestros matrimonios, dándole la autoridad a la esposa. Si nosotros, hermanos, usamos estos materiales, el amor, un amor de sacrificio, un amor que santifica los hombres, un amor que satisface, y las mujeres si usamos y practicamos, hermanos, la sujeción, sin ninguna duda, yo no tengo ninguna duda, hermanos, que nuestros hogares serán esas sucursales del cielo aquí en la tierra, en que a partir de estos lugares, de estos hogares, hermanos, la palabra de Dios, la luz del Evangelio del Señor Jesucristo pueda ser proyectada, hermanos, a este mundo que vive en tinieblas y que necesita del Evangelio de salvación. Hermanos, este tema es muy importante. Nos preguntamos por qué los diferentes problemas que vemos en la sociedad, en nuestro hogar, en la iglesia, en el trabajo, hermanos. Esto que hemos hablado es tan importante que no lo podemos dejar pasar así. Nuestro Dios nos ha hablado. No han sido opiniones del hermano Julio o de otras personas. Es Dios hablándonos. Yo quiero, hermanos, usar tres minutos más. La palabra de Dios, hermanos, ha sido dada. Las esposas y los esposos sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Los esposos tenemos, hermanos, que desarrollar y mostrar amor a nuestras esposas. Las esposas tenemos que desarrollar y sujetar a nuestros esposos a través de la sumisión. ¿Quién es primero? ¿Sabía usted que no se necesitan? No se necesitan, hermanos, de los dos. Que el esposo esté amando y la esposa, hermanos, esté sujetándose para que Dios haga el milagro en nuestros hogares. Se necesita de una sola persona. Si el esposo decide amar a su esposa y su esposa decide no respetarlo, hermanos, eventualmente Dios va a hacer ese milagro en tu hogar. Y esposa, si usted decide sujetarse y respetar a su esposo, aun si su esposo, hermanos, hermanas, no la ama como debe de amarla, como Dios manda, eventualmente Dios va a hacer ese milagro en su hogar. Yo quiero, hermanos, desafiarlos a ustedes, así como Dios a través de Josué en este lugar de Siquén desafió a su pueblo, hermanos, a dejar a los dioses ajenos
para venir a Él y darle un servicio, hermanos, en integridad y en verdad. Yo quiero desafiarlos esta mañana a ustedes. Me quiero referir a las esposas y a los esposos. Tome a su esposa, tome a su esposo y venga aquí adelante y dígale: perdóname, voy a amarte desde ahora. Voy a hacer de este lugar ese Siquem para recordarlo toda una vida, todos los días que me quedan de vida. La esposa también. Tome a su esposo y dígale: me voy a sujetar, voy a hacer de este lugar ese Siquem que pueda recordar de aquí en adelante, con la ayuda del Espíritu Santo de Dios, voy a sujetar. Y hermano o hermana, el primer paso de demostración de amor y sacrificio es que podamos estar en cuenta en nuestra relación matrimonial. Si usted necesita todavía, hermanos, confirmar esta sagrada institución que se llama matrimonio, hermanos, la primera muestra de amor que usted le puede dar a su esposa es: hija, nos vamos a casar, vamos a ponernos en cuenta con nuestro Dios. Yo le invito, hermanos, pase adelante, no deje que Satanás esté ahí deteniéndolo. El Espíritu Santo de Dios, hermanos, está aquí. Así concluimos esta parte del estudio del capítulo 5 de Efesios. Rogamos a Dios que este estudio te ayude en la edificación de tu vida espiritual. Y si estás buscando una iglesia donde puedas reunirte para adorar a Dios en tu idioma, crecer en el conocimiento de su palabra y descubrir su voluntad en tu vida, te invitamos a que nos visites. En el Ministerio Hispano de la Iglesia de Edgewood encontrarás un lugar para ti y tu familia. Si deseas escribirnos con preguntas o comentarios, lo puedes hacer a nuestro correo electrónico fuentedevidaparati@hotmail.com. Dios te bendiga.